Existe una técnica que Carl Jung usaba personalmente para volverse completamente inmune a la manipulación. Una técnica que desarrolló tras años tratando pacientes devastados por relaciones tóxicas. Y hoy voy a revelar exactamente cómo puedes aplicarla para volverte psicológicamente invisible a cualquier manipulador en menos de 24 horas. Pero antes, debo advertirte sobre algo inquietante. Si estás viendo este vídeo, probablemente ya sospechas que estás siendo manipulado por alguien en tu vida, y Jung descubrió que esa sospecha casi siempre es correcta. El problema es que la mayoría de las personas intentan solucionarlo de la manera equivocada. Intentan identificar las tácticas del manipulador, estudian sus comportamientos, crean estrategias de defensa. Jung percibió que esta aproximación no solo no funciona, sino que te hace más vulnerable. ¿Quieres saber por qué? Porque mientras te enfocas en el manipulador, no estás viendo el verdadero problema. El verdadero problema está dentro de ti. Existe algo en tu estructura psicológica que envía señales inconscientes a personas predadoras. Es como si tuvieras una marca energética en tu aura, un faro brillante que dice víctima disponible. Y Jung descubrió exactamente qué es esa marca y cómo eliminarla para siempre. Suscríbete al canal ahora y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que ciertas personas pueden influirte de una forma que no puedes explicar. Porque esa es la señal de quien tiene esas heridas emocionales abiertas que explicaré hoy. Vamos a crear una comunidad de personas impermeables a la manipulación. Ese es el objetivo de este canal. Jung no llegó a esta revelación estudiando a los manipuladores, llegó a ella estudiando a sus víctimas. Durante décadas, analizando personas destruidas emocionalmente por narcisistas, personas con trastornos de personalidad, notó un patrón aterrador. Todas estas personas compartían características psicológicas específicas que las convertían en blancos preferenciales. Y, lo que es más importante, todas podían desarrollar lo que él llamaba impermeabilidad psicológica. Aquí está la parte que te impactará. Jung descubrió que los manipuladores no eligen sus víctimas al azar. Tienen un radar interno, casi sobrenatural, para detectar ciertas vulnerabilidades psicológicas específicas. Es como si pudieran olfatear debilidades emocionales, que ni siquiera tú mismo percibes que tienes, y una vez que detectan esas debilidades, la manipulación se vuelve casi automática. Pero Jung hizo un descubrimiento aún más perturbador. Se dio cuenta de que esas vulnerabilidades no son fallas de carácter o señales de debilidad personal. Son heridas psicológicas sin cicatrizar que casi todo el mundo lleva consigo desde la infancia. Heridas que permanecen invisibles para ti, pero son como faros brillantes para personas predadoras. Y aquí está la parte crucial que lo cambió todo para Jung. Estas heridas pueden curarse completamente. Piensa en tu propia experiencia. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y sientes inmediatamente que esa persona puede leerte de una manera inquietante? Como si supiera exactamente qué botones apretar para hacerte sentir culpable, inseguro u obligado a hacer cosas que no quieres? Jung sabía que esto no era intuición de su parte, era reconocimiento. Estaba reconociendo señales que tú emites inconscientemente. En la práctica de la psicoterapia, Jung describe algo que él llamaba intuición depredadora. Es cuando una persona puede detectar y explotar las necesidades emocionales insatisfechas de otra. Jung notó que algunas personas desarrollan una habilidad casi psíquica para identificar dónde te sientes carente emocionalmente y luego usan esa carencia como palanca para el control. Pero aquí está lo que Jung descubrió y que lo cambia todo.
cuando sanas esas carencias emocionales, cuando llenas esas heridas emocionales abiertas, literalmente desapareces del radar de los manipuladores. No es que dejen de intentar manipularte, es que los intentos simplemente ya no funcionan. Es como intentar hackear un sistema informático que no tiene las vulnerabilidades que el hacker está intentando explotar. Jung llamó a esto técnica de la integridad emocional y desarrolló un protocolo específico que permite a cualquier persona identificar y sellar sus vulnerabilidades emocionales en cuestión de horas, no de años. Pero antes de revelar esta técnica, necesito mostrarte exactamente cuáles. Son esas vulnerabilidades que te están convirtiendo en un blanco. La primera vulnerabilidad que Jung identificó es algo que él llamaba hambre de aprobación. Es una necesidad inconsciente de validación que proviene de heridas de rechazo en la infancia. Las personas con esta vulnerabilidad emiten señales energéticas de carencia que los manipuladores pueden detectar instantáneamente. Se vuelven extremadamente susceptibles a los elogios, la atención especial y las promesas de aceptación. Si alguna vez te has encontrado haciendo cosas que no querías solo para agradar a alguien, si has sentido un alivio desproporcionado cuando alguien te ha elogiado, si has cambiado tu opinión para adaptarte a lo que otra persona quería oír, tienes esta vulnerabilidad activa y los manipuladores pueden detectarlo en segundos. De conversación, la segunda vulnerabilidad es lo que Jung llamaba síndrome del Salvador. Es una necesidad compulsiva de ser útil, de resolver los problemas de los demás, de ser indispensable. Las personas con esta vulnerabilidad no pueden decir que no cuando alguien pide ayuda, incluso cuando saben que están siendo explotadas. Jung percibió que esta necesidad proviene de una creencia inconsciente de que tu valor como persona depende de cuánto sirves a los demás. Los manipuladores adoran a las personas con síndrome del Salvador porque se ofrecen voluntariamente para ser explotadas. Ellas hacen el trabajo de manipulación por sí mismas. El manipulador solo tiene que hacerse la víctima, contar una historia triste, mostrar fragilidad, y la persona con síndrome del Salvador inmediatamente ofrece ayuda, tiempo, energía, dinero, sin que se lo pidan. La tercera vulnerabilidad, y quizás la más peligrosa, es lo que Jung identificó como miedo al desamparo. Es un miedo profundo, a menudo inconsciente, a quedarse solo. Las personas con esta vulnerabilidad toleran comportamientos abusivos, faltas de respeto y manipulaciones obvias, porque tienen más miedo de perder a la persona que de seguir siendo maltratadas. Jung notó que los manipuladores pueden detectar este miedo al desamparo a través de señales sutiles. La forma en que reaccionas cuando alguien amenaza con irse. Cómo te comportas cuando sientes que alguien está perdiendo interés en ti. Cómo cambias tu comportamiento para evitar conflictos. Todo esto transmite información preciada a las personas predadoras. Pero aquí está lo que más me impresiona del descubrimiento de Jung. Se dio cuenta de que estas tres vulnerabilidades son, en realidad, versiones distorsionadas de cualidades positivas. La necesidad de validación es una herida abierta en el deseo natural de conexión. El síndrome del Salvador, una versión distorsionada de la compasión genuina. El miedo al desamparo, un trauma que disfraza el amor. El problema no son los sentimientos en sí, sino que operan desde heridas emocionales abiertas. Y aquí radica la genialidad de la técnica que Carl Jung desarrolló. En lugar de reprimir estas necesidades o fingir que no existen, aprendes a satisfacerlas de forma sana por ti mismo. Cuando ya no necesitas la aprobación externa,
porque has desarrollado una autoestima genuina, cuando ya no necesitas salvar a nadie, porque has encontrado tu propósito interno, cuando ya no temes el desamparo, porque has aprendido a valorarte, te conviertes en alguien literalmente imposible de manipular. Jung descubrió que los manipuladores funcionan como parásitos emocionales. Se alimentan de carencias específicas. Cuando estas carencias desaparecen, simplemente pierden interés y buscan otras personas vulnerables. Es como ser inmune a un virus. El virus sigue existiendo, pero ya no puede infectarte porque has desarrollado anticuerpos. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente de Jung fue darse cuenta de que puedes desarrollar esa inmunidad psicológica mucho más rápido de lo que imaginas. Observó que cuando una persona comprende conscientemente sus patrones de vulnerabilidad y aplica técnicas específicas para llenarlos, pueden ocurrir cambios dramáticos en cuestión de horas. Jung llamaba a esto insight transformativo instantáneo. Es cuando ves con total claridad un patrón que operaba en tu inconsciente y simultáneamente ves cómo trascenderlo. Es como si se encendiera una luz en tu mente y de repente pudieras ver todo el juego que se estaba jugando contigo. Y una vez que ves el juego con claridad, es imposible seguir siendo manipulado. Permítanme contarles sobre un caso específico que Jung documentó. Una mujer que estaba siendo sistemáticamente manipulada por su marido. Un manipulador narcisista. Durante años, ella sabía que estaba siendo maltratada, pero no podía liberarse. Sentía un terrible miedo al desamparo. Jung trabajó con ella solo 3 sesiones, aplicando la técnica de la integridad emocional. En la primera sesión, Jung la ayudó a identificar que su miedo al desamparo provenía de haber sido emocionalmente descuidada por sus padres en la infancia. Había desarrollado una creencia inconsciente de que era mejor ser maltratada que estar sola. En la segunda sesión, Jung le enseñó técnicas específicas para satisfacer su necesidad de seguridad emocional internamente. En la tercera sesión, logró confrontar a su marido de una manera completamente diferente. Lo que sucedió la sorprendió por completo cuando dejó de reaccionar con miedo a las amenazas de abandono de él, cuando demostró que estaba genuinamente dispuesta a quedarse sola si era necesario. El comportamiento de él cambió drásticamente, no porque él se hubiera convertido en una mejor persona, sino porque sus tácticas simplemente dejaron de funcionar. Jung se dio cuenta de que los manipuladores son como actores siguiendo un guión. Cuando dejas de seguir el guión de la víctima, toda la obra se derrumba. Pero Jung hizo una observación crucial. Dijo que esta transformación solo funciona cuando realmente llenas las carencias internas, no cuando finges que no existen. Los manipuladores pueden sentir la diferencia entre alguien que ha desarrollado una fuerza genuina y alguien que solo está intentando parecer fuerte. La energía es completamente diferente. Y ahora llegamos a la parte más práctica de todo esto. Jung desarrolló un protocolo específico que cualquier persona puede aplicar para identificar y sellar sus vulnerabilidades psicológicas. Lo llamaba técnica del espejo invertido. En lugar de analizar el comportamiento del manipulador, usas ese comportamiento como espejo para ver exactamente dónde están tus puntos débiles. Así es como funciona la primera etapa de la técnica. Piensa en la persona que más te manipula en tu vida actual. Puede ser una pareja, un familiar, un jefe, un amigo. Ahora, en lugar de pensar en lo que esa persona hace mal, pregúntate, ¿qué necesidad emocional mía está explorando esta persona? ¿Qué carencia detectó en mí que me hace vulnerable a sus tácticas? Jung
se dio cuenta de que los manipuladores son como rayos X emocionales. Pueden ver exactamente dónde estás quebrado por dentro. E irónicamente, te prestan un servicio involuntario, mostrándote exactamente lo que necesitas curar. Cada manipulación exitosa es un mapa que apunta a una herida específica que necesita atención. La segunda etapa de la técnica es aún más poderosa. Jung enseñó que una vez que identificas la carencia que está siendo explotada, puedes curarla inmediatamente a través de lo que él llamaba autopaternidad consciente. Es cuando deliberadamente te das a ti mismo lo que estás buscando inconscientemente en los demás. Si tu vulnerabilidad es el hambre de aprobación, aprendes técnicas específicas para validarte a ti mismo genuinamente. Si es el síndrome del Salvador, aprendes a canalizar tu compasión para ayudarte a ti mismo primero. Si es el miedo al desamparo, aprendes a ser tan buena compañía para ti mismo que la soledad se transforma de terror en libertad. Jung descubrió que cuando te vuelves capaz de satisfacer tus propias necesidades emocionales fundamentales, algo mágico sucede. Desarrollas lo que él llamaba un campo energético de completitud. La gente siente instintivamente que no necesitas nada de ellos. Y paradójicamente, esto te hace mucho más atractivo para las personas sanas y completamente invisible para los manipuladores. Pero la técnica de Jung tiene una tercera etapa que es absolutamente crucial y que la mayoría de la gente salta por completo. Jung la llamaba proyección consciente de la invulnerabilidad. Es cuando deliberadamente transmites señales energéticas que comunican al mundo que no estás disponible para la manipulación. Y Jung descubrió que esto se puede aprender y aplicar en cuestión de minutos. Aquí está lo que Jung percibió. Observando a personas que eran naturalmente inmunes a la manipulación, tenían una forma específica de estar en el mundo que comunicaba límites claros sin necesidad de decir una palabra. Era algo en la postura corporal, en el tono de voz, en la forma de hacer contacto visual, que decía, sé quién soy y no estoy negociando esto con nadie. Los manipuladores detectan esta energía e instintivamente buscan objetivos más fáciles. Jung desarrolló ejercicios específicos para cultivar esta presencia. El primero es lo que él llamaba técnica del centro gravitacional. Cuando interactúas con alguien que históricamente te manipula, conscientemente imaginas que existe un centro de fuerza en tu pecho, como un sol interno irradiando energía. Respiras hacia ese centro y hablas desde él. Parece sencillo, pero Jung descubrió que esto cambia completamente la dinámica energética de la interacción. Personas que antes podían desestabilizarte emocionalmente, de repente encuentran una resistencia que no pueden penetrar. Es como si hubieras desarrollado un campo de fuerza psicológico que deflecta intentos de manipulación automáticamente. Pero aquí es donde la mayoría de las personas comete un error fatal. Aplican estas técnicas como una armadura, intentando protegerse del mundo. Jung sabía que esto no funciona a largo plazo porque crea rigidez psicológica. La verdadera invulnerabilidad viene de ser tan flexible y centrado que puedes permanecer fiel a ti mismo en cualquier situación. Jung descubrió que los manipuladores dependen de sacarte de tu centro, de hacerte reaccionar emocionalmente de forma automática. Cuando desarrollas la capacidad de permanecer centrado incluso bajo presión, las tácticas de ellos simplemente rebotan en ti, como piedras lanzadas a una pared de goma. La energía vuelve a ellos multiplicada y rápidamente pierden interés en memorias, sueños y reflexiones.
Jung cuenta sobre un período de su vida en que estaba siendo sistemáticamente atacado por colegas envidiosos, que intentaban destruir su reputación profesional. En vez de defenderse o atacar de vuelta, aplicó sus propias técnicas. Él dijo que se convirtió como el agua, imposible de sujetar, imposible de romper, pero capaz de moldear cualquier situación con su presencia fluida. El resultado fue sorprendente. Sus atacantes eventualmente se cansaron porque ya no podían provocar reacciones defensivas de él. Jung percibió que los manipuladores son como vampiros energéticos. Se alimentan de tus reacciones emocionales. Cuando dejas de alimentarlos con drama, miedo, culpa o rabia, literalmente se marchitan y van a buscar otras fuentes de energía. Pero Jung hizo un descubrimiento aún más profundo sobre la naturaleza de la manipulación. Se dio cuenta de que en la mayoría de los casos, las personas que te manipulan no lo están haciendo conscientemente. Son guiadas por sus propios complejos inconscientes, sus propias heridas no curadas. Manipulan porque es la única forma que conocen de conseguir lo que necesitan emocionalmente. Cuando entiendes esto, desarrollas una compasión natural que te protege aún más de la manipulación. Dejas de tomarte los ataques de forma personal. Ves que la persona está operando a partir de su herida, no reaccionando a quién eres realmente. Y paradójicamente, esa compasión crea una barrera energética aún más fuerte que cualquier. En técnica defensiva, Jung llamaba a esto aikido psicológico. En vez de resistir a la energía manipulativa, la rediriges. Cuando alguien intenta hacerte sentir culpable, respondes con comprensión genuina sobre la inseguridad que está detrás de esa tentativa. Cuando alguien intenta controlarte a través del miedo, respondes con curiosidad sobre qué miedo esa persona debe estar sintiendo para necesitar controlar a los demás. Esto desarma completamente al manipulador porque no estás jugando. El juego que él espera está preparado para tus defensas, tus explicaciones, tus reacciones emocionales. No está preparado para tu compasión genuina y tu negativa a aceptar el papel de víctima que él está intentando atribuirte. Pero aquí está la técnica más poderosa que Jung desarrolló y que él usaba personalmente cuando se encontraba con personas especialmente depredadoras. La llamaba transparencia radical. En vez de intentar esconder tus vulnerabilidades o fingir que eras invencible, conscientemente te volvías completamente transparente sobre tus límites y necesidades. Esto parece contradictorio, pero Jung descubrió que cuando eres radicalmente honesto sobre quién eres, incluyendo tus limitaciones, te vuelves imposible de manipular. Los manipuladores dependen de información que estás intentando esconder. Cuando no hay nada escondido, no hay nada que explorar. Es como intentar chantajear a alguien que ya ha hecho público todo sobre su vida. Jung aplicó esto de una forma genial. Cuando sentía que alguien estaba intentando manipularlo, inmediatamente verbalizaba lo que percibía que estaba ocurriendo. Decía cosas como: siento que estás intentando hacerme sentir culpable. Ahora, ¿puedes explicarme por qué esto es importante para ti? O percibo que estás usando tu tristeza para intentar convencerme. ¿Hay alguna necesidad tuya que no está siendo expresada directamente? El efecto era devastador para el manipulador. De repente estaba expuesto, sus tácticas estaban siendo nombradas, y tenía que responder conscientemente por comportamientos que normalmente operaba de forma inconsciente. La mayoría de las personas, cuando son confrontadas de esta forma compasiva pero directa, inmediatamente paran con los juegos y comienzan a comunicarse de forma más honesta. Pero Jung hizo una observación crucial. Dijo que esta técnica solo
Funciona cuando genuinamente no tienes agenda para cambiar a la otra persona. Si estás usando la transparencia radical como una táctica para controlar el comportamiento de alguien, te has convertido en el manipulador. La técnica solo funciona cuando viene de un lugar de curiosidad genuina y autopreservación saludable. Jung desarrolló una prueba simple para saber si has desarrollado inmunidad real a la manipulación. Les preguntaba a sus pacientes: ¿puedes decir que no sin justificarte? ¿Puedes expresar tus necesidades sin disculparte? ¿Puedes mantener tus límites incluso cuando alguien se enoja? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, aún hay trabajo por hacer, pero aquí está la parte que más me impresiona de la aproximación de Jung. Se dio cuenta de que cuando te vuelves verdaderamente imposible de manipular, también te vuelves incapaz de manipular a los demás. Las dos habilidades son mutuamente exclusivas. Cuando estás operando a partir de una completitud interna, pierdes completamente el impulso de controlar o explorar a otras personas. Jung llamaba a esto efecto espejo de la integridad. Cuanto más íntegro te vuelves, más atraes personas íntegras a tu vida y más repele personas depredadoras. Es como si comenzaras a vibrar en una frecuencia que solo resuena con personas emocionalmente sanas. Los manipuladores simplemente ya no pueden sintonizarte. En El desarrollo de la personalidad, Jung escribió que la mejor defensa contra la manipulación es desarrollarte tan completamente como individuo que no necesitas nada que otros puedan usar como cebo. Cuando tienes autoestima genuina, no necesitas validación externa. Cuando tienes un propósito claro, no necesitas que otros dirijan tu vida. Cuando tienes amor propio, no aceptas migajas emocionales de nadie. Pero Jung también alertó sobre un peligro que muchas personas enfrentan cuando comienzan a aplicar estas técnicas. Pueden volverse tan enfocadas en no ser manipuladas que desarrollan paranoia o aislamiento excesivo. Jung sabía que el objetivo no es vivir con miedo a los demás, sino vivir con confianza en uno mismo. La diferencia es crucial. Cuando tienes miedo de ser manipulado, estás siempre a la defensiva, siempre analizando las intenciones de los otros, siempre sospechando. Esto es mentalmente agotador y emocionalmente destructivo. Cuando confías en tu capacidad de protegerte, puedes abrirte a conexiones genuinas, sin miedo. Jung desarrolló lo que él llamaba confianza discriminada. Es cuando confías en la gente en la medida justa, basado en evidencias consistentes de su comportamiento a lo largo del tiempo. No eres ingenuo ni paranoico, eres realistamente optimista sobre la naturaleza humana y absolutamente confiado en tu capacidad de navegar cualquier situación que surja. Aquí hay un ejercicio específico que Jung recomendaba para desarrollar esta confianza discriminada. Durante una semana, observa cómo la gente a tu alrededor trata a otras personas cuando creen que nadie importante está mirando. Cómo hablan de personas que no están presentes. Cómo tratan a los empleados de servicio. Cómo reaccionan cuando alguien comete un error. Esto te da información mucho más precisa sobre su carácter que cualquier cosa que puedan decirte directamente a ti. Jung percibió que los manipuladores casi siempre se rebelan. Cuando sabes qué observar, tienen dificultad para mantener las máscaras por largos periodos. Siempre hay inconsistencias entre lo que dicen y lo que hacen, entre cómo se comportan contigo y cómo se comportan con otros, entre sus palabras y su lenguaje corporal. Pero la observación más importante que Jung hizo es que cuando desarrollas una verdadera invulnerabilidad a la manipulación,
Paradójicamente, te vuelves más capaz de ayudar a personas que están atrapadas en relaciones manipulativas. Puedes ofrecer perspectiva y apoyo, sin ser absorbido por el drama. Te conviertes en un faro de estabilidad en medio del caos emocional. Jung veía esto como una responsabilidad social. Creía que las personas que logran liberarse de la manipulación tienen la obligación de ayudar a otros a hacer lo mismo, no siendo salvadores ni predicadores, sino simplemente modelando cómo es posible vivir a partir de una completitud interna, en vez de la carencia emocional. Y aquí llegamos al resultado final de aplicar consistentemente las técnicas de Jung. Desarrollas lo que él llamaba presencia magnética auténtica. La gente se siente naturalmente atraída hacia ti, no porque estés intentando impresionarlos, sino porque tu energía es genuinamente nutritiva. Te conviertes en alguien que añade valor a las situaciones, simplemente por estar presente. Los manipuladores, por otro lado, sienten instintivamente que no eres un objetivo viable, ni intentan jugar sus juegos contigo. No es que los intimides o los rechaces, es que ellos perciben que sus tácticas no funcionarían, así que ni siquiera se molestan en intentarlo. Es como un depredador que instintivamente evita presas, que demuestran fuerza y alerta. Jung percibió que cuando llegas a este nivel de desarrollo, la vida se vuelve dramáticamente más simple y placentera. Dejas de gastar energía defendiéndote de ataques que ni siquiera llegan. Dejas de preocuparte por las intenciones de los demás, porque confías en tu capacidad de lidiar con cualquier situación. Dejas de intentar controlar cómo los demás te ven, porque sabes quién eres, independientemente de la opinión ajena. Pero quizás el beneficio más sorprendente que Jung identificó es que cuando te vuelves imposible de manipular, también te vuelves imposible de ser rechazado de una manera que realmente te hiera, porque entiendes que el rechazo dice más sobre las necesidades y limitaciones de la otra persona que sobre tu valor como ser humano. En sus últimos escritos, Jung reflexionó que la capacidad de permanecer fiel a sí mismo en cualquier circunstancia es quizás la habilidad más importante que un ser humano puede desarrollar. Es lo que te permite navegar por el mundo manteniendo tu integridad, expresando tus dones únicos y contribuyendo positivamente a la vida de los demás. Sin perderte en el proceso, la técnica que Jung desarrolló no es solo sobre protegerte de manipuladores. Es sobre convertirte en una persona tan completa y centrada, que naturalmente atraes experiencias y relaciones que honran quién eres realmente. Es sobre vivir a partir de la abundancia interna, en vez de la carencia externa. Es sobre descubrir que cuando no necesitas nada de nadie, paradójicamente recibes mucho más de lo que jamás imaginaste ser posible. Si aplicas estas técnicas consistentemente, Jung garantizaba que dentro de 24 horas comenzarás a notar cambios sutiles, pero profundos, en la forma en que la gente responde a ti, y dentro de una semana estarás viviendo en un mundo completamente diferente, un mundo donde eres el autor de tu propia historia, no un personaje en el drama de otra persona. La elección, como siempre, es tuya. Puedes seguir siendo vulnerable a las manipulaciones de los demás, o puedes decidir hoy mismo convertirte en psicológicamente invulnerable. Jung mostró el camino. Ahora te toca a ti caminar